Soy Susana Monereo, soy médico, especialista en endocrinología y nutrición, y ahora mismo trabajo como jefe del servicio de endocrinología del Hospital Ruber Internacional, y donde llevo la unidad de nutrición y obesidad. Pero llevo muchos años en este trabajo y he sido jefe de servicio del Hospital de Getafe y después del Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, me he dedicado casi una parte muy importante de mi vida a los trastornos de conducta alimentaria, a la obesidad, a la alimentación en general. Bueno, pues los Quaker con frecuencia eh, transmiten su inquietud por cómo se alimentan sus hijos. Yo creo que tanto por exceso como por defecto, es decir, niños que comen demasiado y se están poniendo gorditos por alguna manera, o niños o adolescentes que comen poco porque están muy obsesionados con la imagen. Yo creo que eso sería, en relación a la alimentación, las inquietudes que generalmente transmiten los Quaker que vienen a la consulta preocupados por eso, porque ven que además es un trastorno que está muy instaurado en la sociedad y que evidentemente los adolescentes pertenecen a esos grupos, ¿no?, donde se ponen de moda alimentos, se ponen de moda costumbres, y eso hace que sea muy difícil. Yo diría que el problema principal es la pérdida del control sobre la forma de alimentarse en esa edad, que hace que los padres ya al final no sepan qué hacer. Bueno, pues los estándares de belleza a través de los medios sociales, de las redes sociales, de los medios de comunicación, afectan mucho a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, aunque quizá cada vez más los hombres o los chicos están teniendo mucho impacto. Yo creo que la imagen hoy en día es algo muy potente, ¿no?, que hace que las personas o tienen una imagen parecida a estos que se llaman influencers, o ese mundo que hace que importa tanto, o se sienten desgraciados. Y eso hace que muchas veces en esa búsqueda de esa imagen extremadamente delgada ocurra justo lo contrario, pues que los chicos y las chicas empiezan a dejar de comer, y la restricción les aumenta el hambre, y ese hambre les hace comer de forma muy desordenada y acaban normalmente con más peso y sobre todo con un trastorno de conducta alimentaria, porque no quieren comer, restringen, luego se dan atracones, y bueno, pues es el principio de lo que puede ser una bulimia, un trastorno por atracones. Es decir, hay mucho. Es decir, que la imagen esta de la delgadez extrema llevada a una población general, que no nos parecemos en nada a esos modelos que se han impuesto tan delgados, pues realmente repercute mucho y repercute de forma negativa. Hay niñas que se sienten inseguras y con unos objetivos que son prácticamente imposibles de conseguir, porque claro, la imagen que están viendo es de una mujer que casi no se considera modelo, ¿no?, y no tiene nada que ver con la biología natural, pues les hace hacer cosas extremas, ¿no?, para intentar adelgazar. Por ejemplo, hay chicas que dicen que es que se ven las piernas gordas, chicas que son normales, y es una obsesión, y a lo mejor se ponen unas vendas calientes y una barbaridad. O por ejemplo, una paciente que le dio porque una chica que congelaba todos los alimentos y los metía en el congelador y luego se lo comía. Fíjate la madre, qué situación de desesperación, que le hacía un filete, iba a la nevera, lo metía en el congelador y luego lo sacaba. Por ejemplo, ese tipo de cosas que desquician muchísimo a los padres son frecuentes. Y luego, además, hay mucho engaño, ¿no? Las chicas muchas veces se dan cuenta de que están haciendo cosas mal y esconden mucho esa conducta aberrante a los padres, y acaban haciendo verdaderas barbaridades, como por ejemplo lo del atracón y los vómitos, que pueden acabar haciéndose mucho daño en el esófago. Otro caso, por ejemplo, una chica que se dio un atracón, se comió un pan Bimbo entero, y el pan Bimbo se bebió una agua y se le hizo como un bloque en el esófago, intentó vomitar y bueno, entró en parada cardiorrespiratoria en el hospital y hubo que operarla para sacarle la masa de pan hecho una bola que se le había quedado ahí entre el estómago y el esófago. Es decir, que esto puede empezar como algo divertido, pero hay veces que acaba mal. Y yo creo que ahí es donde los padres tenemos que estar vigilantes, ¿no? Cuando cambian de carácter, se vuelven
menos comunicativos, se encierran mucho en su cuarto. Ese tipo de actitudes yo creo que habría que vigilarlas y hablar con las personas, con los chicos, para ver qué les está pasando. Pero vigilar a mí me parece importante. Si ven cambios del aspecto muy llamativos, que pierdan mucho peso o que ganen mucho peso, yo creo que ese tipo de detalles hay que estar alerta para darse cuenta y pillarlos a tiempo. Bueno, pues cuando te das cuenta, lo que tienes que hacer, lo primero es intentar, yo soy endocrino, no soy psicólogo, creo que hay que hablar con el chico o la chica, intentarles ponerse un poco en su piel para, con empatía, ser capaz de que te cuenten algo, y normalmente a veces cuentan. Y si no, pues hay que buscar ayuda profesional, sobre todo ayuda de psicólogo, de psiquiatra. Son los que primero deberían entrar en este trastorno y ayudar. Yo creo que los nutricionistas o todo el mundo que estamos en la nutrición somos la segunda barrera, pero la barrera de estos trastornos, cuando ya empiezan a ser serios, necesita apoyo psicológico clarísimo. A la salud, estos problemas a largo plazo van a afectar dependiendo de la intensidad y del tiempo que lo hayan padecido. Por ejemplo, las niñas o chicas jóvenes que tienen trastornos de la conducta alimentaria relacionados con la imagen corporal y tal, les puede, por ejemplo, quitar las reglas, y sobre todo si pierden mucho peso. Y esa pérdida de la regla lo que está dándote a entender es que las hormonas las tiene muy bajas. Es como si hubieran entrado en la menopausia. Y les afecta muchísimo, por ejemplo, a los huesos. Y estas niñas pueden acabar haciendo una osteoporosis severa, es decir, que es un tema importante. Si se prolonga en el tiempo, les puede afectar a la fertilidad. Y luego, por supuesto, muchísimo al carácter y a las emociones. Manejan mal la emoción, manejan mal la emoción relacionada con la comida. Es decir, que yo creo que son trastornos serios que merecen atención, y que hay veces que, curiosamente, el trastorno aparece porque en el fondo la familia entera, o sea, está afectada, y es un reflejo de lo que está pasando en la familia. Hay madres que son excesivamente estéticas y presionan mucho a los hijos. Hay padres que también están todo el día dando la vara a los hijos de que te estás poniendo gordo, que no sé qué. Yo creo que todo eso, antes de lanzarse a presionar a los hijos, hay que pensárselo dos veces y compartir con ellos por qué está ocurriendo eso. Porque si no, a lo mejor podríamos caer en el extremo de lo del body positive que hay ahora, de pensar que es que yo soy así y no tengo que hacer nada para cambiar, ¿no? Me tengo que aceptar como soy, que ese es otro movimiento que hay, no solo en la adolescencia, también en las personas adultas, en las cuales dejan de considerar la obesidad una enfermedad y la consideran simplemente que tú te aceptas y la sociedad te tiene que aceptar. Otro error, porque también estamos cayendo en un extremo de evitando el enfrentarnos a una enfermedad como es el exceso de peso. Entonces yo creo que ahí los trastornos de conducta alimentaria y relacionados con la imagen corporal muchas veces no son solo de los chavales, sino es de todo el entorno familiar, y eso también hay que hacérselo ver, como dicen por ahí. Respecto a la operación bikini, mi opinión es que es la mayor fábrica de obesidad que tenemos en general. O sea, plantearse una pérdida de peso rápida en un momento determinado para lucir el bikini es un error, porque los cambios de peso, primero, se deben producir lentamente, y segundo, deben tener un sentido. Es decir, que si tienes obesidad, el hecho de que bajes peso para recuperar la salud, ese es el objetivo, no es el bikini. Independientemente de que en ese cambio de peso tú obtengas una imagen corporal que sea la adecuada y la que te gusta. Es que eso también es válido, pero ese no tiene que ser el objetivo, porque si no, en el momento en el que se ponen el bikini, ya dejan de hacer cualquier esfuerzo y al final el peso vuelve y empieza el círculo malo de adelgazo, recupero el peso, y eso no es bueno. Entonces, mi consejo es que en general la operación bikini ni para adolescentes, ni para adultos, ni para nadie. Hay que plantearse tener un peso saludable,
que por supuesto esté de acuerdo con la imagen corporal, ¿por qué no? O sea, que estéticamente estar guapo, sentirse guapo es muy importante, pero no centrarlo en un momento determinado como puede ser el verano y la operación bikini. Como todo lo que sea, hay muchísima información y que está llevando a unos extremos que han desvirtuado un poco lo que es. El ayuno intermitente se vio que es una situación, produce un cambio metabólico muy favorable, pero para el control de las cosas metabólicas como es la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la tensión. Es decir, que en ese entorno el estar en ayunas y no estar comiendo continuadamente ayuda mucho a que el hígado funcione mejor, el riñón y el cerebro. Se ha visto que en las fases de ayuno pensamos mucho mejor, aunque penséis que es lo contrario, que en las fases de alimentación. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú haces un ayuno intermitente que consiste en estar sin comer durante 16-18 horas, porque si no, no sirve, y luego la gente en el momento en el que come, en esa ventana de alimentación, se inflan, con lo cual el resultado al final es un balance de calorías o igual o positivo, y la mayor parte de las personas cuando hacen ayuno intermitente no adelgazan, simplemente pasan unas horas de ayuno, que eso es beneficioso, pero luego en el momento en el que comen suelen comer mucho. Si ese ayuno que haces lo sigues de una comida ligera y ordenada, probablemente sí te sirva para adelgazar, pero si no, no. Es una herramienta que mejora el metabolismo y probablemente, si lo hacemos bien, hasta prolongaría la vida, porque se ha visto que el cerebro y el envejecimiento mejora, pero no sirve para adelgazar. A ver, los Quaker tenemos algo muy difícil porque no solo son problemas, sino que encima son problemas en nuestros hijos y en nuestro entorno. Eso hace que tengamos que luchar contra lo que está ocurriendo fuera, pero también con la emoción y la angustia que te produce que un hijo, sobre todo adolescente, que no hay quien lo entienda, empiece a cambiar y a que no controlas su entorno alimentario. Hay ahora algo terrible que yo, como médico endocrino, veo que es la inmediatez, que han dado el mundo social y sobre todo el móvil a la hora de alimentarse, porque ahora con la famosa aplicación esta del Globo, el Just Eat, todo esto, el lo quiero, lo tengo, es inmediato. Entonces, nuestros adolescentes que están ya educados en ese medio de la inmediatez, utilizan ese tipo de herramientas con muchísima facilidad y se están empezando a acostumbrar a comer lo que quieren a la hora que quieren y en las cantidades. Por ejemplo, hay padres que me dicen que su hijo cena, que cena a lo mejor con ellos, una cena normal, y luego oyen en cling cling y viene el del Globo y le trae 2 hamburguesas o 2 raciones de sushi o lo que sea, y se lo comen por la noche a las 3 de la mañana. Es decir, que ese tipo de trastornos está apareciendo ahora relacionado con la inmediatez y el acceso, la accesibilidad tan fácil, tan barata, tan rápida a los alimentos. En segundo lugar, yo creo que hay otra cosa importantísima, que es la publicidad. La publicidad a la que estamos sometidos todos, pero sobre todo los adolescentes, de los procesados, las bebidas dulces, las bebidas energéticas que les prometen ir volando a todas partes, todo el mundo de la bollería industrial, todos los productos estos que son tan ricos, ¿no? Que están los saladitos, todos los aperitivos. Ese sometimiento permanente a ese tipo de publicidad también hace que adquieran unos hábitos alimentarios que no podemos controlar nosotros y que hace que sean tremendamente peligrosos para su salud y para controlar el peso. Yo creo que esas dos facetas hoy en día son cosas que no sé cómo, pero como Quakers deberíamos controlar, incluso presionar a las autoridades para que cambien la publicidad de estos alimentos.
quitarles las aplicaciones del móvil, no dejárselas utilizar mientras estén bajo tu tutela, por ejemplo, yo haría eso. De hecho, se lo recomiendo a los padres y se lo recomiendo incluso a los adultos, ¿no? Y luego, creo que la tercera, hay que darles la oportunidad de incorporarlos a la elaboración de los menús, a la compra, o sea, que ellos sean responsables también de la comida de la casa. Y yo creo que os sorprendería el hecho de ver cómo algunas chicas y chicos que han venido a la consulta y tal, al final, hablando con los padres, pues se les ocurre, no, es que pones siempre la carne que a mí no me gusta así. Bueno, pues a lo mejor poniéndosela de otra manera y diciéndole, bueno, pues a ver, ponla tú, guísala tú. Eso también he visto que ayuda. También les gusta y ayuda por ejemplo, lo de los huertos artificiales, el que ellos cultiven los tomates. O sea, parece un poco bucólico, pero hay veces que el hecho de ver el tomate crecer y tal, también les hace que por lo menos lo prueben, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de herramientas que se salen un poco de lo que es la restricción, la bronca, el tal, pues pueden ayudar. Estamos en mitos y me preguntas sobre si hay que reducir los carbohidratos para bajar de peso. Para bajar de peso hay que reducir las calorías totales. Hay que hacer un balance entre lo que comes y lo que gastas. Y ese es el final para adelgazar. Evidentemente, en general, lo que nos pasamos es de carbohidratos, porque son los alimentos más fáciles de tomar, que sobre todo están los dulces ahí metidos, que más nos gustan y por tanto, en general, tienes que cortar ahí porque suele ser la parte de la alimentación de la que más te pasas. Es muy raro que te pases de otras. Entonces, dejar los carbohidratos a cero es lo que conocemos como las famosas dietas keto o las dietas cetogénicas, que se pueden utilizar en algunos momentos, pero muy puntuales y siempre bajo supervisión médica. Reducirlos un poco y quitar los dulces a mí me parece muy buena elección. O sea, yo creo que en ese sentido, sobre todo quitar dulces y alcohol, que son los carbohidratos que más engordan, no me parece mal. ¿Omitir el desayuno aumenta de peso? Yo creo que no. Quizás si esto me lo hubieras preguntado hace 7, 8 años o 10, te hubiera dicho a lo mejor que sí, pero ahora no. Cada vez más vamos viendo que hay una cosa que se llama los ciclos biológicos y hay gente que es de diurnos, que les llamamos pajarillos, que son personas que tienen mucha más actividad de día y suelen desayunar siempre, y en cambio hay otras personas que son más noctámbulos y tienden a no desayunar y en cambio a hacer cenas más importantes. El orden en la comida es importante y el desayuno ordena la comida, es decir, que a lo mejor como padres como Quaker sí que creo que el aconsejar que se haga un buen desayuno no me parece mala idea, independientemente de que a lo mejor hay niños que no tienen ganas de desayunar y tampoco hay que forzarles mucho la máquina. Hay algún estudio que dice que los chicos que van al colegio o a la universidad sin haber desayunado tienen peor rendimiento. Bueno, yo creo que puede ser verdad, pero que hay personas que no les entra la comida por la mañana, por lo tanto tampoco hay que ponerse muy energético en eso, no ser muy pesado con eso. Sí que también a veces el no desayunar hace que vayas como acumulando hambre a lo largo del día y luego por la tarde pues llegas con un hambre horrible y te acabas pegando un atracón. O sea, yo creo que ahí hay que sobre todo ser ordenado con las comidas. Comer, lo ideal 3 veces al día. Si no tienes muchas ganas de desayunar mucho, pues no desayunes, pero no vayas acumulando hambre para acabar dándote un atracón. Yo eso creo que sería el mejor consejo. ¿Comer por la noche aumenta de peso? Pues yo diría que sí. Por la noche en general, los mecanismos del organismo que tienen que ver con la metabolización de lo que estás comiendo, es decir, los azúcares, las grasas y tal, están como en una fase de dormidas, por así decirlo. O sea, las hormonas que tienen que ver con esa regulación están bajas. Cuando tú comes, normalmente esos productos no se suelen metabolizar y lo que haces es acumularlos y siempre los vas a acumular como grasa, comas lo que comas. Entonces, por la noche, la mejor recomendación primero es cenar pronto, que en España somos un verdadero desastre, y mira, una buena recomendación de Quaker es acostumbrar a la familia a cenar antes. Las 8 de la tarde, el mejor momento,
porque todavía cogemos las hormonas en bajada, no se nos han puesto a cero, y hacemos que cuando vamos a dormir ya llevamos un rato de digestión y no tenemos toda la comida acumulada en el estómago, que hace que luego pues, haya problemas de reflujo, de otro tipo de cosas. Entonces, cenar tarde no es bueno, probablemente engorde más que cenar antes, y ayuda a dormir mejor. Comer entre horas es malo y cada vez vamos viendo que es peor porque obligas al cuerpo a estar siempre en estado de postnutrición, es decir, tú comes y esos alimentos van entrando por el hígado tal, y tienes a todo el cuerpo trabajando. La situación ideal es que comas todo junto y luego tengas un periodo de ayuno que es como de limpieza, por así decirlo. Entonces esa manía de que probablemente incluso nosotros fuimos los culpables, es decir, que había que comer 5 veces al día, comer muchas veces, eso ha pasado la historia. Lo ideal es comer 3 veces al día, o incluso 2, o incluso 1, que es el tema del ayuno, y picar lo menos posible. Y otro consejo para enseñarle a nuestros hijos quizás sería el que no se acostumbren a picar hidratos de carbono. Es decir, que si tú tienes hambre a media mañana, pues dale una lonchita de jamón, no le des una galleta. O incluso la fruta, que nos hemos acostumbrado a que la fruta es muy sana y se come a media mañana, pues no, porque aporta muchísimos hidratos de carbono y mucho azúcar. Entonces, mejor consejo, comer alimentos con proteínas. Por ejemplo, un puñadito de frutos secos, una lonchita de jamón, eso sería mejor alimentos entre horas. ¿Qué hacemos con los lácteos? Bueno, pues a ver, los lácteos son un alimento importantísimo en nuestra vida porque aporta muchas proteínas y normalmente es el único alimento que tomamos para el aporte necesario de calcio y vitamina D. Es muy difícil alcanzar las recomendaciones nutricionales de calcio y vitamina D tomando, por ejemplo, berberechos o almejas, que son alimentos ricos en calcio. Normalmente, si no tomamos lácteos, no solemos alcanzar esos niveles de calcio y vitamina D. Entonces, ¿qué hay hoy? Mucho ruido con relación a los lácteos. Bueno, pues lo primero, saber que como individuos de raza mediterránea, por así decirlo, somos bastante intolerantes a la lactosa, porque en nuestro país, como en casi todo el Mediterráneo, las vacas casi no existían. En cambio, toleramos muy bien la leche de oveja, la leche de cabra, porque tienen muy poca lactosa. Entonces, eso es lo que ha hecho ruido respecto a los lácteos. No toleramos la leche por la lactosa, pero hemos decidido desplumarlos y lo que nos tomamos son unas bebidas de soja y cosas parecidas que, en fin, sin comentarios. Entonces yo creo que si tenemos tolerancia a la lactosa, ¿por qué no tomar lácteos? Otra cosa es que los lácteos aportan muchas calorías, cuidado, sobre todo cuando los lácteos están enriquecidos con grasa, como puede ser, por ejemplo, el yogur griego enriquecido o con mermeladas o con ese tipo, eso es menos. Pero la leche, los yogures, por ejemplo, el yogur es un alimento importantísimo porque aporta, además de mucha proteína, y aporta los famosos probióticos, que son unas bacterias que son interesantísimas e importantísimas en nuestra vida. Entonces, si hay intolerancia a la lactosa, pues se pueden elegir lácteos bajos en lactosa. Y si no, pues tomar 1 o 2 raciones de lácteos al día me parece bien. Por ejemplo, un vaso de leche o 2 yogures o un trozo de queso. Lo que no hace falta es 2 vasos de leche, 2 yogures y 3 bocadillos de queso. Eso no. Pero 1 o 2 raciones de lácteos sí que son necesarios en la ingesta, y mucho más en adolescentes que pueden estar en una fase de crecimiento que todavía no ha terminado. Y la carne. Bueno, la carne es un alimento maravilloso que aporta la cantidad de proteínas de alto valor biológico que necesitamos, porque nos aporta todos los aminoácidos que necesita el cuerpo, y que hay algunos que no podemos obtener de las proteínas de origen vegetal. Solo están en las proteínas animales, de las cuales la carne suele ser el principal elemento. ¿Dónde está el problema? Pues que, como está muy rica, evidentemente, en general el sabor es más fácil y los adolescentes tienden a consumir grandes cantidades de carne, salvo que les dé la moda del tema vegetariano, que yo creo que de eso podemos hablar.
Por lo tanto, yo creo que carne alrededor de 200 gramos al día, o pescado, o huevos, o pollo, o cualquier otro tipo de ave, son necesarias en la dieta, para hacer una dieta que sea rica en proteínas, que además tienen un beneficio añadido porque son muy saciantes. Cuando comemos proteínas de ese tipo, como puede ser un filete, te obliga al cuerpo a trabajar de una manera y hace que tengas una saciedad que te dura mucho más en el tiempo que si te tomas un plato de lentejas, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese aspecto, en los adolescentes, les alimenta bien y les mantiene el hambre un poco a raya. O sea que no me parece mal el recomendar la carne. Y aquí me gustaría hacer una recomendación a aquellos adolescentes que les ha dado por ser vegetarianos, que es una moda que yo creo que no es el momento, y sobre todo las mujeres jóvenes, no es el momento de hacerse vegetariana, porque necesitan un aporte de proteínas que luego les mantenga preparado el cuerpo para los embarazos, en donde el ser vegano o vegetariano es de alto riesgo, porque nunca llegan al aporte necesario de hierro y vitamina B12, que son dos elementos que están en la carne, por ejemplo. Entonces, muchos quickers se van a enfrentar a esta situación, es decir, su hijo o su hija de repente decide que es vegetariana y que no come carne. Bueno, pues ahí habrá que enseñarle cuáles son las ventajas y los inconvenientes, y desde luego intentar que alguna fuente de proteínas de alto valor biológico, como fueran huevos, los lácteos y el pescado, que intenten comerlo, porque si no, al final acaban con problemas de crecimiento, desarrollo y de tener más hambre, porque las dietas que no tienen proteínas de alto valor biológico hace que tengan más hambre y acaben comiendo mucha más cantidad, porque la dieta vegana produce poca saciedad. Entonces, a base de vegetales uno se llena poco. Entonces, tiene que estar comiendo a todas las horas del día, y otras veces también come mucho hidrato de carbono. Entonces, yo la carne me parece que es un buen elemento controlado, evidentemente no comer de ese medio kilo, pero con un buen filete diario van bien. Porque la vida no viene con instrucciones.